A continuación, vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Luego, más tarde, paso a hablar contigo, Carolina, pero me gustaría, si me lo permitís, llamar de nuevo a Mercedes, a Leonardo, a Carmen y a Blanca y, evidentemente, a Frank. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Gracias por todas vuestras exposiciones. Voy a hacer hincapié en todo lo que se ha hablado ahora mismo en esta rueda de preguntas y respuestas, y hacer una mesa redonda, y luego me ceñiré a que se pueda hablar y podamos, en este caso, personalmente, hablar un poquito más con una serie de preguntas con la señorita Carolina desde GEPAC, hablando del paciente. Una vez más, si me lo permiten, compañeros, me gustaría agradecer al Consejo de Farmacéuticos por este magnífico webinar, por todo lo que nos están ayudando, a todas las personas que somos inquietas y queremos ayudar al paciente oncológico y a su cuidador. Quiero agradecer una vez más, si me lo permiten, a Ana por haber aceptado esta propuesta, por haber aceptado un mensaje que le mandé en un momento dado, porque todo esto, hasta el punto de llegar hasta aquí, tiene una historia. Si Ana no hubiera sido como es, y si no fuera como es, yo aquí no estaría con todos ustedes y con este enorme grupo de profesionales. Gracias a Carlos Gardón por aguantarme, gracias a Antonio por haber aceptado y sobre todo también a Luis por estar ahí al pie de cañón y haber aceptado tantas y tantas llamadas para haber hecho algo posible como lo que estamos haciendo esta tarde. Gracias también una vez más al equipo de GEPAC, y también, como no, a todos estos profesionales y amigos que tengo esta noche conmigo. Y sobre todo decir una cosa, si los proyectos son nuevos y las ideas son buenas, se avanza mucho, pero evidentemente para llevarlo a cabo tienes que tener una base y un apoyo. Y si yo no lo tuviera, y permítanme que lo diga desde la oficina de farmacia donde estoy, evidentemente día a día no se pudiera trabajar como yo tengo la experiencia de trabajar con los pacientes que me permite la oficina de farmacia en la cual a día de hoy estoy. Por eso voy a hacer hincapié, hablando de las oficinas de farmacia, en algo importante: el trabajo multidisciplinar. El cuidador del paciente oncológico está ahí, eso es evidente. Sufre en silencio, no te lo puede decir o no te lo quiere decir que su familiar está pasando un proceso oncológico. Luego está el rol del paciente, que viene y a lo mejor cree que el farmacéutico o la farmacéutica, en este caso, no está preparada para ayudarle y aportarle consejos, apoyos o esa luz que donde él o ella lo ve todo oscuro, no se cree que nosotros podamos ayudarle. Por eso es necesario el trabajo multidisciplinar, y el objetivo de este webinar es hacer hincapié en que de forma multidisciplinar se puede ayudar al paciente y al cuidador de la oficina de farmacia. Hago una pregunta de respuesta libre de todos los asistentes y sobre todo hablando con compañeros como Leonardo y Mercedes. ¿Cómo se puede trabajar de forma multidisciplinar para ayudar al paciente y al cuidador de la oficina de farmacia? Desde coger un teléfono, llamar al centro de salud, a un centro privado, o a su oncóloga, o a la persona especializada, en este caso en la radioterapia, en la quimio, el hospital de día, y preguntarle el tratamiento con las dudas que vienen, o realmente es necesario un nexo de unión, como dijo Frank, que estamos hablando ahora en 2.0 y todo lo que se está avanzando, a modo de un ordenador personalizado con información del paciente oncológico donde podamos ver ese historial o el día a día en los cuales ustedes trabajan. Yo creo que tenemos, a pesar de los avances tecnológicos, quizá por la gran regulación que tenemos con todo lo que es la información del paciente, pues tenemos ahí una barrera de comunicación entre lo que es la asistencia clínica y la oficina de farmacia. A mí me encantaría que el paciente tuviera pues como su propia historia clínica y que pudiera decidir si la enseña al farmacéutico o la lleva consigo. Pero eso de momento no es así. Entonces yo creo que cada vez, por lo menos en mi hospital, los sistemas informatizados de generación de tratamientos y de recetas te obligan a cumplimentar más campos, que te da un poco de rabia cuando lo hace, porque dices esto es un poco rollo, pero al final es un beneficio porque están todas las instrucciones mucho más claras, tanto para el paciente como en este caso para el farmacéutico, por ejemplo. Yo creo que hay pensar qué es lo que está hecho y qué es lo que se podría hacer también. Y empezar a generar posiblemente preguntas más
profundas en el sentido de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos. Y en base a eso, qué es lo que tenemos que hacer. Lo que dice Mercedes tiene toda la razón, porque en cierta manera nuestro sistema se basa más en procesos que en personas y más en indicadores que desde el punto de vista humano. Y entonces esto hace que si lo miras desde el proceso va muy bien, pero si lo miras desde la persona no funciona tan bien. Y eso nos invita a remirar y a replantear muchísimas cosas. Como Fran explicaba, por ejemplo, cómo la tecnología puede girar la mirada y poner el objetivo, el objetivo y el fin de lo que hacemos donde se tiene que colocar. El problema es que a veces invertimos el medio por el fin, realmente. Sobradamente el farmacéutico tiene las habilidades para poder formar parte dentro del circuito. Y tiene algo que no tiene la mayoría de la parte médica, que es la transversalidad. Es decir, para no decir el 100%, prácticamente todos los pacientes pasan a través de farmacia. Y eso es una tremenda oportunidad que no tiene prácticamente ninguna otra área de la medicina. Nosotros en la radiología, el 80% de los pacientes pasan por un servicio de rayo y es allí donde no estamos viendo realmente la tremenda oportunidad que tenemos de impactar en ello. Vosotros tenéis otra inmensa, es que todos pasan a través de allí porque todo pasa por un tratamiento. Y el tratamiento obliga a que tenga contacto con vosotros. Entonces podemos hacer los diagnósticos. ¿Qué no estamos haciendo? Porque no nos lo permite el sistema y qué pudiésemos hacer para interactuar y poder, no solamente en un escenario como este que estamos hablando desde la farmacia, sino saliéndonos a un escenario oncológico o un escenario médico, cómo integrar la farmacia y decir, oye, aquí nos estamos perdiendo una oportunidad tremenda poniendo al paciente en el medio. O sea, porque aquí no se trata de protagonismo profesional, sino se trata desde el punto de vista de persona. ¿Cómo pudiésemos hacerlo nosotros? ¿Y dónde está el foco? En donde hay que poner el foco, pensando desde dónde hay que pensar, desde la persona. Y preguntándole en este caso al paciente, ¿usted cómo le gustaría que le atendiesen dentro del sistema y cómo podemos redireccionar y rehacer una estructura sanitaria donde el foco tenga que ir donde va, que no tiene que ver con indicadores de salud ni económicos, ni desde el punto de vista de procesos, que es donde está actualmente. Entonces realmente son más las dificultades que hay realmente delante de esa pregunta que estás haciendo que las oportunidades, pero realmente es como lo planteemos y como lo estés mirando, pero insisto, sobradamente estáis preparados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional para interactuar con el paciente y posiblemente lo que tengamos que hacer es un poco de autocrítica, cómo podemos hacer nosotros para darnos visibilidad y para poder decir, oye, cómo podemos nosotros intervenir dentro de este proceso de manera oficial y de manera reglada. Bueno, tú como dices, preparados, yo añado la palabra farmacológicamente preparados, porque evidentemente lo más sencillo y simple para poder, hombre, uno no es adivino, pero evidentemente viendo el plan de tratamiento de un paciente en nuestras manos podemos al menos descifrar que de alguna u otra manera, yo lo digo personalmente porque es ser de pe a pa el tratamiento que llevó mi madre, pero también los estudios que hemos realizado nosotros en la universidad nos demuestran que al menos tenemos la ligera sospecha de que ese paciente está pasando por un proceso oncológico. Entonces, es normal preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. Y yo me he encontrado con miedo, no quiero ir a la playa porque me da vergüenza mi cuerpo, porque mi cuerpo ha cambiado por X fármaco. Me da vergüenza porque se me está cayendo el pelo. Esto ya es trágico y mis hijos están llorando en el coche porque se creen o piensan que ya me voy a morir. O evidentemente, la parte del rol del cuidador, que yo siempre hago hincapié y estoy obsesionado totalmente y no me da vergüenza decirlo, el cuidador sufre. Yo soy una persona que personalmente reconozco que a la hora de llevar a cabo ciertas cuestiones fisiológicas, las puedo llevar a cabo, y lo digo públicamente y sin miedo, porque somos los primeros que tenemos que vernos nosotros mismos, a oscuras por miedo de ver sangre, y no nos damos cuenta que nosotros, como profesionales, somos los primeros a los cuales no puede pasar una patología oncológica. Es como el que se levanta por la mañana y dice, por la mañana yo estaba estupendamente, voy a la farmacia a comprar un antigripal porque es que ya noto que estoy teniendo un resfriado. Pero un resfriado no es lo mismo que una gripe. Entonces, eso también hay que ser claro y conciso. No es lo mismo coger un cáncer a tiempo con un estadio X que cogerlo con un estadio Y. Y eso tenemos que hacer nosotros hincapié de la oficina de farmacia, que el cribado es importante,
la carta que llegaba antiguamente al buzón, que nosotros tirábamos, que era la mamografía de revisión, o que te invitaban a hacerla, las personas decían, bueno, un papel más, lo tiro a la basura porque es publicidad. No, ahora es cuando llega el momento y a lo mejor tienes que ir. En ese caso me gustaría hablar con Blanca, Carmen y con Francisco, que preguntaran hacia Mercedes y Leonardo, de cómo poder llevar a cabo un buen estudio de cribado y de consejos a la hora de llevar a cabo, estamos hablando de cáncer de mama, de una buena mamografía. Os invito a que habléis entre vosotros mismos. Yo, si me permite, Sisu, a lo que habéis comentado anteriormente, que Carmen también ha dado una pincelada sobre eso, el hándicap para mí con el paciente oncológico muchas veces es ese, que muchos de los tratamientos o muchos de los medicamentos son de administración hospitalaria, con lo cual cuando pasamos la tarjeta sanitaria, ahí nosotros no sabemos nada y no todos los pacientes están abiertos, es el momento, tienen rabia, están en un momento como de duelo, entonces muchas veces es difícil llegar a ellos, ¿no? Porque si no hay un pequeño detonante para empezar a tirar del hilo, pues bueno, y lo que hablábamos del espacio, del despacho, del tiempo, de las citas que hablaba Carmen, pues igual el momento es de salir a tomar un café, un agua con ese paciente para estar fuera de oficina de farmacia. Y bueno, quería hacer especial hincapié, que también lo ha comentado Carmen, eso, en esos servicios profesionales, asistenciales de dermofarmacia, el protocolizar todo, esa entrevista con el paciente, sobre todo en el paciente oncológico, que no tenemos mucha información sobre la medicación, como decimos, que no sabemos las rutinas de cuidado facial que tiene igual implantadas de otra farmacia, que no sabemos si está utilizando un retinol como transformador, renovador, no sabemos muchas cosas. Entonces, fundamental ese protocolo cuando entra en el servicio profesionalizado de la farma y la entrevista con el paciente, fundamental. Y luego, respecto a tu pregunta de los programas de cribado, aquí en Alicante hicimos uno muy chulo de colaborar con Salud Pública en detección del cáncer de colon, desde el Colegio de Farmacéuticos. Y bueno, lo que tú dices, esa gente que antes cogía la carta del buzón, que ni la leía ni la rompía, en la farmacia sabíamos cuándo estaban buzoneando en determinados municipios. Nos reuníamos con Salud Pública, hacíamos la reunión, sabíamos cuando los pacientes que estaban viniendo a la farmacia estaban recibiendo esas cartas y les decíamos activamente, ten cuidado, mira el buzón, está recibiendo una carta. Y venían a la farmacia y entonces aumentaron mucho las cifras de participación en los cribados en el cáncer de colon. Entonces pienso que la farmacia realmente tiene un potencial muy, muy grande que desde Salud Pública se debería realmente utilizar mucho más para todos programas de cribado, porque somos el altavoz realmente de la salud a pie de calle para mucha gente que igual no va al médico, aunque tenga una sintomatología de sangrado. Hay gente que le sangra y le da miedo ir al médico, le da miedo ir a consultar. Entonces, desde la farmacia somos un machaque continuo. Entonces, creo que realmente es muy importante, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo, Blanca, suscribo todo lo que dices. Yo no tengo la suerte de haber tenido una experiencia como tú a nivel de programas de cribado como el que tú has hecho, pero y no puedo dar esa visión. Pero sí que creo que al final lo que hacemos de manera individual con cada paciente tenemos que buscar la manera, para esto darle vueltas a la cabeza entre, pues eso, diferentes profesionales y dar la vuelta a la cabeza para poder hacer una onda expansiva y catalizar ese trabajo. A lo que me refiero es que yo, por ejemplo, cuando me pongo delante de un paciente, sea lo que sea, o sea, yo normalmente estoy pasando consulta en la farmacia de dermo, pero bueno, anteriormente he estado también en el mostrador muchas horas, daba igual para qué, y ahora pues a veces he hecho un cable. Pero lo importante cuando te pones delante de un paciente es mirar al horizonte, es decir, mirar más allá, tirar del hilo. Es decir, a ti una chica, o sea, yo creo que es importante que, por ejemplo, una chica joven va a la farmacia y te va a pedir unas pastillas anticonceptivas. Bueno, pues para mí es importante coger a esa persona y decirle, llevas un control médico, cuánto tiempo le estás tomando, notas X, notas Y, es decir, tener una visión global. He puesto este ejemplo de las pastillas anticonceptivas, pues como puedo poner millones de otros ejemplos, pero que creo que hay que intentar ver más allá. Y el pico y pala de paciente con paciente, de paciente con paciente, eso no hay que perderlo, porque al final es la esencia. Y mientras tanto, ir imaginando, ser creativos y darle vueltas al tarro para ver cómo eso se puede extrapolar y lanzar a, pues eso, onda expansiva, lo que he dicho antes. Yo, por último, creo que tenemos que hacer más partícipe activamente a quien es el paciente oncológico, hacerlo responsable
de su enfermedad, porque realmente nosotros podemos escuchar activamente, tenemos que ponernos bien las antenas de cuál es su necesidad, hacerle diversas preguntas para realmente sacar la mayor información posible para poder ayudarle, pero realmente es eso, que yo creo que si realmente le damos el poder a ese paciente para que realmente elija a quién ceder esos datos a nivel de sistema informatizado, como hemos dicho, creo que sería un beneficio bastante óptimo. Y en cuanto a tu pregunta, Isu, yo creo que hay diversas maneras de informatizar, de digitalizar ciertos procesos que actualmente se están haciendo tradicional, pero sí que es verdad que a la hora, por ejemplo, de un simple correo electrónico avisándole a ese paciente oncológico, a ese paciente para que vaya a la farmacia, yo creo que la tecnología ahí tiene mucho que aportarnos y sobre todo mucho que adaptarnos a ella. Bueno, si me lo permiten, quería hacer un apunte, solo una reflexión cuando hablamos de paciente oncológico. Y es para dejarlo allí, porque es que yo creo que si nos miramos allí pudiésemos repensar desde otro sitio. Primero, quitando el apellido oncológico, todos somos pacientes. O sea, hay 7.800 millones de pacientes en el planeta Tierra, en activos o asintomáticos o latentes. Es cuestión de esperar un ratico. Primero, empezar desde allí para pensarlo desde otro sitio, porque pensamos como en tercera persona. Y dos, 1 de cada 2 personas tendrá cáncer. O sea, que aquí dividimos esta pantalla en 2, entonces no está tan lejos tampoco el rediseñar el sistema de salud y decir, oye, ¿cómo? Porque es que la pregunta es en primera persona, ¿cómo me gustaría que fuese ese sistema? Ya no lo piensas como que si tú estás hablando en otro punto. Y 3, ahora yo como el circuito del sistema de salud, yo tengo un rol. Bueno, el mío es diagnóstico, el vuestro es tratamiento, pero fuera del rol hay algo más importante en un gran angular, que es el ser humano. Entonces, desde mi rol, ¿cómo puedo aportar al ser humano? Y desde tu rol, ¿cómo puedes aportar al ser humano? ¿Y cómo podemos hacer? Pues unir nuestros roles para potenciar más lo que tienes atrás, que es el ser humano. Y eso te da un gran angular que es menos complicado que cada quien viendo desde su parcela. ¿Cómo puedo yo desde mi parcela quitar o poner? Que si lo vemos entre todos, porque nos alude a todos y nos interesa realmente a todos diseñarlo así. Bueno, yo voy a coger la palabra que dijo Frank de la informatización y hablar un poco también de una cosa necesaria que se está hablando mucho últimamente desde la pandemia, que es el código QR que él nombró. Se usa mucho con el código QR ahora para todo. Antiguamente ese código había muerto y ahora para ir a un restaurante a comer código QR. No se puede tocar ninguna cosa, vas a pedir algo, código QR, si no tienes esa aplicación puesta en el móvil, no hay código QR, no comes, no almuerzas, no cenas, no meriendas y no pides. Evidente. Y ahora yo voy a hacer una pregunta a ustedes que estáis tan informatizados y tan al día, y me consta, lo sé, porque nos conocimos gracias a las redes sociales. El cuidador es esa persona que está en silencio, que no sabemos que es cuidador y sufre. ¿Por qué no actualizar de la misma manera que se ha actualizado tanto, por culpa de la pandemia, el rol del cuidador? ¿Por qué desde la oficina de farmacia no actualizamos también al cuidador y ofrecemos nuestra farmacia para ser el cuidador de ese cuidador? Se actualizó gracias a la pandemia el código QR, pero ¿cuándo actualizaremos la farmacia hacia el cuidador? Y eso evidentemente Leonardo sabrá, 1000 entrevistas que ha hecho a familiares de pacientes, Mercedes que habrá visto a 1000 familiares, Carmen en su farmacia, Blanca, Francisco, yo evidentemente no lo voy a negar, y porque primero, ante todo, soy un cuidador de una paciente oncológica y tengo que reconocer que, lo digo públicamente, y ahora por X motivos que todos saben, estamos donde estamos, gracias al trabajo vuestro, y Su también usó el móvil cuando no sabía lo que era el linfoma de Burkitt. Y Su también buscó ayuda en amistades, cuando mejor hubiera sido haber cruzado la calle, haber ido a la oficina de farmacia de enfrente del lugar de urgencias aquella noche, y a lo mejor hubiera sido bonito haber tenido un banco donde sentarse con la farmacéutica o el farmacéutico hubiera dicho, mira, perdona, ¿me puedes decir lo que es el linfoma de Burkitt que tiene mi madre?
¿Cuándo actualizaremos el rol del cuidador? Pregunto. Yo he anticipado un poco en mi presentación. O sea, al final para mí eso que tú dices es muy importante porque el cáncer es una enfermedad tan drástica y tan dura que afecta no solamente al paciente, sino a la gente que le quiere. Y eso, a su vez, al paciente lo hace también sentir peor, o sea, ya no solamente por el cuidador, sino que es un círculo vicioso. Entonces, me parece importantísimo darle vueltas a esto y ver de qué manera se puede atender también al cuidador de una manera más profesional. Yo creo que, si me permitís, pues eso, es una asignatura pendiente, tú lo sabes bien, Isu, porque, bueno, tú delante del paciente, de tu familiar, supongo que estás fuerte, activo, positivo, acompañando, pero por dentro, cuando no estás delante de él, es cuando te llega todo eso que tú bien sabes y que muchísimos familiares sufren. Entonces yo, bueno, creo que es una lanza que tenemos que romper, una asignatura pendiente, y que ya que estamos todos tan volcados en esto, en este proyecto que nos has metido tú, Torbellino y Isu, pues es el próximo escalón que tenemos que conseguir, ¿no? Pues ser el altavoz del cuidador, o sea, que la oficina de farmacia no solo cuide del paciente, sino que sea el cuidador del cuidador, como tú muy bien has dicho. Pues para mí es una asignatura pendiente total. Yo creo que estas conversaciones valoran un montón porque realmente cuando estamos fluyendo surgen preguntas muy poderosas, ¿no? Entonces es algo que tenemos un larguísimo camino por recorrer, es más, es que me lo he apuntado, porque realmente tienes totalmente la razón y es que no puedo hablar más porque me has dejado con la boca abierta. No, eso, hombre, tú puedes hablar lo que quieras. Leonardo, Mercedes, ¿cuál es vuestra experiencia con los cuidadores? Bueno, yo creo que lo apunté en la exposición. El cáncer es una enfermedad social, porque enferma, en este caso a lo mejor la mujer, de cáncer de mama, pero esto es un mazazo para toda la familia. Hay un cambio de roles enormes. Al final una familia es como un engranaje, ¿no? Como una máquina que funciona. A veces no sabemos muy bien cómo, ¿no? Se puede hacer tanto. Y una enfermedad como esta es un mazazo. Eso interrumpe esa rueda que gira y que tiene su inercia, y no podemos tratar solo a la paciente, aunque los tratamientos lo hagamos con la paciente. Y de hecho, por ejemplo, lo que os decía del apoyo emocional y psicológico, yo siempre incluyo a los cuidadores como parte de esa necesidad, porque a veces uno cuando es cuidador con el paciente pues se tiene que mostrar fuerte, tiene que ser el apoyo, y tiene también su corazoncito y tiene que tener ese momento de fragilidad y de debilidad, y que tiene que tener alguna válvula de escape. O sea que sin duda es fundamental. Blanca lo apuntaba hace un rato y estoy de acuerdo con ella, que es una de las grandes asignaturas pendientes, que no puede ser anecdótico, porque es anecdótico. Hay algunos hospitales que lo cubren, hay algunos centros que tienen esto pendiente, pero no puede quedar, depende del gusto que tenga cada centro asistencial, sino debería estar arreglado, y es uno de los grandes pendientes. Y como otra vez, abriendo el gran angular, yo creo que cuidando al cuidador es el mismo de cuidando al sanitario. ¿Cómo se atiende cuidando al cuidador? Bueno, nosotros cuidando al sanitario, que se llama autocuidado. ¿Y cómo se hace autocuidado? Formándose. No hay otra. O sea, ¿cómo me hago médico? Pues mira, estudié 15 años y después me sigo formando. No tengo forma de saltarme. ¿Cómo hago para cuidarme y para cuidar al cuidador? Formándonos. Y hay formación, y formación reglada, y formación científica para hacer eso. Pero ¿qué se necesita? Tener interés por tener formación en esto. Y en el momento que tú tengas interés y que sepas que hay algo que se llama, lo mencionó Carmen varias veces, empatía, y luego mencionaste, y no lo pusiste con palabras, que es la lástima, que es horrorosa, que es sentir, que es esa verticalidad del pobrecito, pero hay algo maravilloso que se llama compasión, que es una horizontalidad donde yo actúo para impactar sobre ese sufrimiento que tú tienes, y eso se entrena. Se entrena como se entrena toda la dermofarmacia que habéis explicado maravillosamente, y la parte tecnológica y todo el tratamiento que acaba de explicarnos Mercedes, y tú este issue que haces de director de orquestas. Se entrena.
pero son de las grandes asignaturas que tenemos, que es la parte de la humanidad. En el último congreso de aquí, de Cataluña, de radiología, decía futuro de la radiología, inteligencia artificial y humanización. Y yo de verdad casi que me quedé aplaudiendo media hora y nos invitaron a hablar. Obviamente, nosotros hablamos de humanización. Y la primera reflexión que hice, primero agradecer, que valiente decir eso, es que hubo 58 charlas de inteligencia artificial y 2 de humanización, entre ellas la que dábamos nosotros. Entonces, es un ave que si tiene 2 salas, le falta un poquito a una de las 2 salas, y yo creo que ahí tenemos que seguir mirando más gran angular y para poder impactar donde debemos impactar. Bueno, si me lo permiten, me gustaría ahora hacerle una serie de preguntas a la señorita Carolina. ¿Cómo puede el farmacéutico, en este caso todo el equipo de una oficina de farmacia, acercarse, como le he preguntado a mis otros compañeros y compañeros tuyos en este webinar de esta tarde, cómo se pueden acercar hacia la paciente y el paciente? Porque has hecho hincapié que el hombre también padece el cáncer de mama, entonces es una cosa importante que muchas veces da un poco de respeto, inclusive acercarnos a una persona, en este caso un paciente masculino, y decirle, ¿está usted padeciendo un cáncer de mama? ¿Cuál sería la pauta, según tu experiencia, hacia el paciente desde el mostrador para acercarse a esa persona y tener la primera conversación para ayudarle en su día a día, en su patología oncológica? Sí, pues es una pregunta muy, muy interesante, porque efectivamente no es fácil, y muchas veces no son los propios pacientes los que vienen a contarlo directamente, sino que a lo mejor pues se necesita un proceso, o si no estamos en el caso de que sea la farmacia de barrio habitual, si el paciente, bueno, pues o el usuario, por así decirlo, es más de paso, no siempre vamos a tener esa posibilidad de trabajar con esos pacientes. Creo que eso es una limitación con la que debemos contar o partir de ella, que no vamos a poder tener alcance, o no se va a poder tener alcance al 100% de estos pacientes. Pero creo que el público objetivo, por así decirlo, los pacientes a los que sí vamos a tener mucho que ayudar, son esos pacientes habituales en la farmacia, y a los que bueno, pues conocemos un poquito más. Y bueno, pues esto podría, a lo mejor, el primer paso o ese primer acercamiento es proporcionando información, incluso de manera indiscriminada, a toda la gente que venga, pues a lo mejor ofreciendo trípticos informativos o con campañas en la propia farmacia para dar visibilidad y concienciar, porque a lo mejor no vamos a encontrarnos directamente con la persona, con el paciente o con la persona que va a necesitar esa información, pero sí con un familiar, con un amigo, que luego le va a contar todo esto. Pues mira, en la farmacia de tal me han dado esta información y creo que podría ser de utilidad, o me he enterado de que en esta farmacia van a hacer la semana que viene. Entonces, creo que exponer de forma abierta y dar a conocer las diferentes iniciativas es un paso para que permite a las personas acercarse, ¿no? Que ellos digan, bueno, pues voy a acercarme a la farmacia, o mira, sé que están formados y me pueden dar información. Esto con gente, bueno, con la que no, con usuarios con los que no son, a lo mejor, con los que no son ellos los que nos preguntan directamente sobre alguna duda concreta, o nos cuentan la problemática. Con los que conocemos ya su situación y estamos al tanto, creo que es un poquito más fácil. Y bueno, eso, como he dicho en la exposición, creo que el farmacéutico debe tener y se le debe formar en ciertas habilidades de comunicación que permitan, bueno, pues ver o que el paciente, mostrarse, ¿no? Que el paciente vea al farmacéutico comunitario y a la oficina de farmacia como algo más que un simple dispensador de medicamentos, que no lo son, sino que le vea como un profesional muy formado que le puede ayudar en las distintas problemáticas. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu respuesta. A continuación, chicas y chicos, bueno, me gustaría agradecer una vez más el haber estado aquí en este webinar. Quiero dar gracias por haber hecho una colaboración con un proyecto tan humilde
donde absolutamente nadie pide nada a cambio y trabaja para el paciente y por el paciente y el cuidador, como un proyecto de, como todos conocen ya, el famoso de la palma de la mano, la pieza de un puzzle, el hashtag, de Juntos por el Cáncer y Juntos por el Cáncer de Mama. Evidentemente es un honor haber colaborado en un proyecto que surgió una noche de fin de año con una patología complicada como un linfoma de Burkitt, y a día de hoy ha llegado aquí gracias al inmenso trabajo enorme de cada persona que ha estado durante 4 años en Juntos por el Cáncer, Juntos por tu Salud y Juntos por el Cáncer de Mama, sin pedir absolutamente nada a cambio, y haber hecho esta enorme colaboración con GEPAC y con el Consejo de Farmacéuticos. Quiero que os despidáis y después me gustaría que Carolina también se despidiera diciendo lo que os salga del corazón. Yo os he conocido como sois, de la manera que sois, y a mí siempre me habéis enamorado con vuestra forma de ser y sabéis que siempre termino llorando y no es el día, no es el momento. Pero yo lo único que quiero decir una cosa, y lo quiero decir claramente, la profesión farmacéutica es muy bonita, es muy digna, se sufre estudiando, pero vale la pena llevarla a cabo. El cuidador necesita de nosotros y el paciente sobre todo. Pero también es claro que nosotros podemos ser pacientes y por eso podemos llegar a ser cuidadores. Y se sufre y se pasa muy mal. Es por eso que es necesaria una farmacia asistencial oncológica y por ello pido al Consejo que siga trabajando de la manera que está trabajando. Dar un enorme beso y abrazo a todo el equipo del Consejo, a Ana, a Carlos, a Luis y a Miguel. A mandar un saludo enorme a todas esas personas que en silencio están llevando a cabo una farmacia asistencial oncológica que muchos no conocemos. Hay muchas farmacias que están trabajando para pacientes oncológicos y no lo sabemos, pero es el momento de unirnos todos juntos y llevar a cabo algo bonito. Lo dicho, me pueden encontrar en un boticario en Tu Vida y en la farmacia Los Remedios en el municipio de Los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife. Gracias por ser como soy y no cambies nunca. Fran. Yo creo que nuestro objetivo principal es formar el equipo multidisciplinar, pero a nivel digital también, y formar un espacio de salud digital, pero humano. ¿No? O sea, en realidad creo que el humano es lo más importante, pero si lo pudiésemos transmitir de una manera digital, en el sentido de que espacio de salud digital, pero humano. Humano entendiendo a los seres humanos como nosotros somos seres humanos. Leonardo. El futuro lo podemos hacer o padecer. Lo podemos predecir o lo podemos crear. Y está en manos de nosotros, no está en manos de más nadie, ¿no? El resultado de lo que tenemos ahorita es lo que ha hecho mucha gente antes que nosotros y tenemos una gran responsabilidad nosotros ahora de coger el testigo y de hacer aquello que nosotros creemos que hace falta y dejar de tirar balones fuera y coger balones y agradecer muchísimo de verdad estas iniciativas y usar estas redes para poder transmitir este tipo de mensajes. Muchas gracias. Mercedes. Yo quiero bienvivencia para mis pacientes, que es un pasito más allá que la supervivencia, porque no morirse está bien, pero vivir bien está muchísimo mejor. Carmen. Bueno, a mí de verdad me habéis emocionado todos. He aprendido muchísimo con todas las intervenciones y de verdad que me ha emocionado un montón. Creo que estar hoy aquí es por el paciente, por los pacientes de cáncer de mama, de cáncer en general, y que mientras que haya alguien que piense en ellos, creo que las tenemos que movilizar, porque la prueba de ello es que, mira, aquí estamos en este webinar solo unos poquitos, nos están escuchando muchos más, y como dice, hay mucha gente que lo está haciendo y no lo sabemos. Entonces, esto tiene que seguir movilizándose, tenemos que seguir reuniéndonos, porque de estas cosas siempre salen proyectos, ideas y cosas que siguen accionando el mecanismo, la rueda va girando, y siempre mejorando la bienvivencia que dice la doctora Mercedes y sobre todo mirar hacia un futuro que podamos mejorar entre todos. Como decía Leonardo. Bueno, yo lo primero y principal, darte la enhorabuena, Isu, y darte las gracias porque nos conocemos hace años y creo que esa fuerza que tienes, esa energía, ese no parar, que nos conocemos bien, cuántos audios, cuántas llamadas, ha hecho que ahora estemos todos aquí y que muchísima gente que nos sigue por redes, tú no sabes la de gente, la de chicas que su madre le han encontrado un cáncer de ovario, su hermana un cáncer de pecho y estos días están
a lo bestia como locas preguntándome todos sus directos, todos esos webinars, instituciones como el Consejo, gracias por darnos cabida, porque creo que esto poco a poco está llegando a todos sitios, entonces es una ola y una cosa tan tremenda la que has montado, Isu, o sea que te lo agradezco, te doy la enhorabuena y las gracias, porque gracias a ti estamos siendo mucho más asistenciales y estamos llegando todos mucho más al paciente y al cuidador, así que gracias de corazón. Tú siempre terminas haciéndome llorar, ¿eh? Lo consigues de alguna manera, ¿eh? Yo no soy nadie sin ustedes, Isu sin ustedes no es nadie, eso lo sabéis. Y hasta aquí os voy a terminar llorando. Gracias a los asistentes, los que están viendo el webinar, gracias por ser como sois de verdad. Gracias, Carolina. Te cedo la palabra para despedirte en nombre de los pacientes, que me gustaría que te despidieras tú del webinar. Y ha sido un placer conocerte, Carolina. Gracias a todos y os quiero muchísimo. Hasta la próxima. Bueno, pues en nombre de todos los profesionales que hemos participado en este webinar y los que están también desempeñando en su labor en las farmacias y, bueno, desde las asociaciones y a los profesionales sanitarios, pues creo que todos queremos agradecer esta oportunidad que hemos tenido este encuentro de acercarnos un poquito a la realidad de todos los pacientes oncológicos y de sus familiares, porque creo que ese tipo de encuentros son muy necesarios para precisamente no olvidar nunca la humanización de estos pacientes y de sus realidades, ya que no los tenemos que ver de manera, creo que no los tenemos que ver de manera aislada, o que no nos tenemos que olvidar que no son solamente una cuestión médica o farmacológica, sino que también es una cuestión muy humana, de necesidades sociales y emocionales. Y me gustaría, ¿no?, que todos estos pacientes y sus familiares pudieran ver a los profesionales de las oficinas de farmacia, a sus médicos y a todos los que estamos desempeñando nuestro trabajo y tenemos la ilusión de hacerlo de la mejor forma posible y la más cercana, pues me gustaría transmitirles la confianza, nuestra confianza en ellos y la que ellos pueden tener en nosotros, ya que, bueno, pues estos profesionales que hemos hablado en el webinar, los farmacéuticos, pues es una figura que están ahí para atenderles y que van a poder resolver muchas cuestiones y parte de sus problemáticas de la mejor manera posible. Son profesionales muy formados y que les pueden informar y ayudar no solamente eso en el ámbito farmacológico de medicamentos, sino también en la parte más humana, y van a estar ahí para resolver todas sus cuestiones de la manera más cálida posible. Por lo tanto, que se sientan con la confianza y la seguridad de que van a tener ahí una figura de un profesional más en el que apoyarse y al que le puede ayudar en este proceso que están viviendo.